Hola a todos. Bien, recuerden que estábamos hablando de funciones continuas, el cual queríamos demostrar ciertas propiedades que éstas tienen. Sin embargo, estos tres teoremas, que se conocen como tres teoremas fuertes de las funciones continuas, necesitan un elemento importante o un elemento extra para poder demostrar. Digamos que es una herramienta necesaria que se utiliza en estas demostraciones. Ajá, la herramienta que hablamos es una propiedad extra de los números reales que se conoce como supremo. Supremos e ínfimos. Supremos e ínfimos, vamos a dejarla así. Ajá, tiene que ver con una propiedad de los números reales, el cual es necesaria porque fíjense, si se dan cuenta, es un poquito la estructura de los números reales, es un poquito más compleja que la que estuvimos manejando. Por ejemplo, los números naturales, habíamos demostrado que bueno, son la suma de los números, bueno, aquí está el infinito, de la suma de la unidad. Luego teníamos que los enteros, pues eran, pues todos estos números eran los naturales más o agregando los inversos aditivos, los racionales, que se hablan de los cocientes, con n diferente de ceros, si recuerdan esto, y los irracionales pues eran aquellos elementos en los reales que no eran, que no son racionales, ¿no? Números que no son racionales. Sin embargo, fíjense que estos números no racionales, no sé si recuerdan, que los empezamos a encontrar o empezaron a aparecer en los números mediante ciertas propiedades, por ejemplo, de los triángulos o de ciertas soluciones de ecuaciones que tenían, por ejemplo, como solución raíz de 2. Y en ese pedazo, en la parte de los números que estuvimos notando, estuvimos trabajando, demostramos que raíz de 2 no era racional. O sea que pertenecía a una clase diferente de números. Pero fíjense que ahí algo interesante es que la raíz de 2 no se demostraba que existía. Más bien que no era racional. Que significa que no era racional es diferente a demostrar que existe, porque puede que no exista solución, como por ejemplo la raíz de un número negativo. Esta sabemos que no existe en los números reales. Y sin embargo raíz de 2 sí existe. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de números, ¿no? ¿En cómo sabemos que unos sí existen y otros no? Bueno, para demostrar ciertas propiedades de los números reales, como la existencia de raíz de 2, se utiliza esto que se llama supremos e ínfimos. Para ello, necesitamos las siguientes definiciones. Esto quería un poquito como introducción de por qué nace esta propiedad. Digamos que se llama también teorema de completitud de los números reales, para saber que los números reales están completos, como los conocemos. Que no tiene que ver con eso, pero bueno, vamos a quedarnos así. Bien, entonces para eso necesitamos una definición. Fíjense que esto de supremos e ínfimos tiene que ver mucho con con conjuntos de números reales. Entonces vamos a ver esto. Definición: sea S un subconjunto de los reales, cualquier conjunto de números, de números reales. Y vamos a definir algo que se conoce como una cota superior. Vamos a definirlo. Se dice que un número u en los reales es una cota superior de S si S es menor que U para toda S en el conjunto S. De igual manera podemos definir, se dice que un número W en los reales es una cota inferior de S si W es menor que S para toda S en los reales. Fíjense que más o menos la idea de esto que estoy definiendo de cota superior y cota inferior, está relacionado con como lo de acotar, no sé si recuerden, con las funciones. Sin embargo, ahorita no estamos trabajando con funciones, estamos trabajando simplemente con conjuntos de números. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que estoy agarrando el conjunto S, que son todos los números naturales. Vamos a ponerlos, es el 1, el 2, el 3.
4, 5, 6, 7, 8, 10. Tenemos estos 10 números naturales. Entonces necesito una cota inferior, una cota superior y una cota inferior del conjunto S. Entonces vamos a leer qué significa una cota superior. Una cota superior es un número, que aquí lo denoto como U, de tal manera que sea más grande que cualquier número que esté en el conjunto S. Por ejemplo, el número 20, U igual a 20, es una cota superior. Es una cota superior de S. ¿Por qué? Porque 20 es más grande que 1, 20 es más grande que 2, 20 es más grande que 3, y así para cada uno de estos números. Los voy a poner así, y así sucesivamente, ¿no? Para todos los números que están en S, 20 es mucho más grande que cualquiera de estos números. Y una cota inferior, por ejemplo, sería el 0. Porque bueno, el 0 es menor que cualquiera de los números que yo tengo aquí. Entonces, así yo entendería como una cota. Un número que es mayor que cualquier número, si es superior o es más pequeño que cualquier otro número. Fijémonos que podemos ver con una recta, un dibujito, por ejemplo, el conjunto S, ¿no? Por aquí está el 0 y aquí está el 1, el 2, el 3, el 4 y así hasta el 10, ¿no? Entonces vamos a pintar de verde el conjunto S. Y aquí hay unos puntos. Y en rojo vamos a suponer una cota superior. En este caso habíamos puesto el 20 y una cota inferior habíamos puesto el 0. Si se ven, no hay elementos que estén a la izquierda sobre este dibujo de lo verde, ni hay elementos a la derecha del punto rojo. Entonces eso se debe entender como cotas de un conjunto. Sin embargo, existirían conjuntos de los números reales que no están acotados, ¿no? Por ejemplo, los números pares, sea P igual a los números pares, o sea, los 2n, tal que n están en los naturales. En este conjunto, ¿sí? existe un número que sea más grande, que podamos poner, digamos que hasta arriba, y ya después de él a la derecha no haya números pares. Entonces, bueno, en este tipo de conjuntos significa que estos conjuntos no tienen cota, no están acotados. Entonces, esto más o menos es la idea de lo que es un conjunto acotado, tanto por arriba como por abajo, ¿no? Por ejemplo, también otro sería sea S igual al intervalo, pues no sé, 0,1, como conjunto. Las X están aquí. Entonces, por ejemplo, una cota superior sería 2 y una cota inferior pues sería, por ejemplo, menos 3, ¿no? Porque cualquiera de los elementos que están en este intervalo es más grande que menos 3 y cualquiera de estos elementos es menor que 2. Bien, entonces esa idea es la que necesitamos de entender como cota. Entonces, bueno, también podemos decir que un conjunto está acotado si está acotado tanto superiormente como inferiormente. Bien, ahora fíjense que hay muchas cotas, ¿no? En este dibujo, pues por ejemplo el 0, digamos que pude haber agarrado elementos más pegados, ¿no? Por ejemplo, por aquí. Y el 20, pues por ejemplo también el 19, también el 18 podría haber sido cota, el 17, el 16, recuerden que el conjunto es de 1 a 10. Entonces fíjense que todos estos números son cota superior del conjunto S. Entonces, ¿cuántas cotas tenemos, tanto superior o inferior, de un conjunto? Pues tenemos un montón, ¿no? Un infinito número de cotas. Sin embargo, existen algunas cotas que son muy especiales. ¿Cuál sería, por ejemplo, ese? Porque tenemos una cota que estaría tan pegada al conjunto, que podría o no pertenecer al conjunto, y ser la cota, por ejemplo, superior más pequeña. Esa sí es única, digamos que esa es como una de las cotas importantes de este conjunto. Digamos, ¿cuál es el número que después de ese ya no está en el conjunto? Igual ¿no? La cota inferior. ¿Cuál es el número que cuando te vas acercando ya no hay números más pequeños, no hay cotas más pequeñas que este? O sea, aquí sería como la máxima cota superior y la mínima cota inferior. A esos números o a esas cotas se le tiene un nombre especial, que es como vamos a definirlo.
definición. Sea S un subconjunto de los reales y 1. Si S está acotado por arriba. Recuerden que decir que está acotado por arriba significa que tiene una cota superior. Entonces se dice que una cota superior U es un supremo de S si ningún número menor que U es cota superior de S. Nos vamos a centrar en este video, y bueno, tal vez sea el único del que hable de este tema, en supremos, ¿no? Los ínfimos son de manera similar, sin embargo, pues es digamos que es definido de la otra manera, o sea, hacia abajo. Entonces, fíjense, ¿cómo estoy definiendo a esto que yo le llamo supremo? El supremo se puede entender también como la mínima cota superior. Como estábamos hablando de los conjuntos, que hay muchas cotas superiores, y la cota superior, digamos que más importante, es la cota más pequeña, la que se acerca demasiado al conjunto. Por ejemplo, en 20 era una cota superior, 19 también es una, 18 y así. Entonces, ¿cuál es la cota superior más pequeña que yo puedo tomar y cómo la definiría? Fíjense cómo está definido. Se va a decir como la cota superior U es un supremo de S si ningún número menor que U, o sea, otro número que no sea U, es cota superior de S. Es decir, que no hay otra cota superior de S más pequeña que esta cota. Por eso es la mínima cota superior. Entonces, eso es un supremo. Igual, el ínfimo sería la máxima cota inferior, o la cota inferior más grande. Traten de poder reproducir eso. Todo esto viene sacado de Bartlett, por si quieren leerlo. Este es uno de los temas también muy importantes que se tienen que tomar en parte de cálculo. Sin embargo, digamos que es la parte que ya empieza a ser difícil. Por lo tanto, me gusta ver primero límites para que esto sea como un poquito más sencillo y ustedes lo sientan más tranquilo, ¿no? Así que bueno, ¿cómo vamos a poder definir? O sea, tenemos definido esto de cota superior o de supremo, pero ¿cómo podemos trabajar con ello en conjuntos? ¿Cómo podemos demostrar que algo es una cota superior? Para ello se tiene la siguiente definición. De hecho, viene como lema en el Bartlett. También se puede poner como definición, pero bueno. Dice, un número U es un supremo de S subconjunto de los reales. Vamos a ponerle aquí no vacío. Si, solo si U satisface las dos condiciones siguientes. Entonces, por ejemplo, 1. Si S es menor que U para toda S en S. Y 2. Si B es menor estricto que U, entonces existe S' en S tal que V es menor que S'. ¿Ok? Entonces fíjense este lema. Este lema no es más que digamos que la idea que tenemos de supremo la pone en desigualdades. Fíjense. ¿Qué es un supremo? Es la mínima cota superior. ¿Y cómo está definida? Primero, se dice que una cota superior, o sea que para que algo sea un supremo, primero debe ser una cota superior. ¿Y cómo se define una cota superior? Aquí lo tenemos, ¿no? Una cota superior, se dice que un número es una cota superior si para todo elemento en el conjunto S, esta U es mayor o igual que este elemento. Digo, que cualquier elemento del conjunto. Entonces, primero necesitamos que algo sea una cota superior.
después de eso que sea, que si yo agarro otro número cualquiera menor que u, si yo tengo, si ningún número menor que b es cota superior de s. Bueno, eso parece que yo me confundí, ¿no? Es que creo que lo había dicho mal. Otra vez. Si yo agarro un número cualquiera que es menor que u, entonces esta no puede ser cota superior. Eso se podría leer así. Porque dice, si ningún número menor que b es cota superior de s. Entonces, bueno, vamos a leerlo aquí. Lo importante es entender estas dos propiedades. Estas dos propiedades son importantes y son las que hay que entender. La primera, si se dan cuenta, no es más que la definición de cota superior. De cota superior. Entonces, la primera, lo único que está diciendo es que el conjunto que yo, el elemento número u que yo estoy tomando, de hecho vamos a ponerle en otro color para que no se me pierda, el número u, que yo estoy tomando como que es un supremo, si cumple estas dos, primero, que es cota superior. Si se ven es esto, ¿no? U es mucho más grande, o más bien es mayor que cualquier elemento que esté en el conjunto. Entonces, primero tengo que verificar que algo es una cota superior. 2. Si yo tomo cualquier elemento v, que es un número real, que sea menor que u, entonces este no puede ser una cota superior porque estoy diciendo que el supremo es la mínima cota superior. Entonces, este número de aquí, digamos que debe de existir un elemento en el conjunto tal que sea más grande que este número que yo estoy agarrando. Y este número que yo puedo tomar aquí puede ser cualquiera. Vamos a ver un dibujo. Es un poquito complicado esta parte del supremo. Pero bueno, supongamos que el conjunto S es este, ¿no? Vamos a pintarlo de verde. Mi conjunto S es este. Vale, entonces yo quiero demostrar que U es un supremo. Digo, es un supremo. Vamos a ponerlo en U. Como queremos entender que el U es el número como más pegado al conjunto, vamos a poner que está aquí. Entonces primero hay que ver qué propiedades debe de cumplir, que son estas dos, para que esto sea un supremo. Primero, U es más grande que cualquier elemento de S. Pues sí, ¿no? Porque nuestro dibujo, por ejemplo, agarro que sería, por ejemplo, S1, que es un elemento del conjunto, y U es mucho más grande, ¿no? Si agarro S2, por ejemplo, ya me voy acercando a pero no importa cuál yo agarre en este conjunto, U siempre es más grande que cualquier número que esté en el conjunto. ¿Ok? Entonces ya con eso cumple la primera parte de que es cota superior. Ahora, esta parte 2, o este elemento 2, es el que está raro. Yo voy a agarrar cualquier número V que sea menor que U, el que ustedes quieran. Como el epsilon, como el epsilon que es arbitrario. En este caso, epsilon, el V va a tener esa visualización de epsilon. Sin embargo, puede ser cualquier número real. Por ejemplo, si yo agarro supongamos que este es V. Entonces, U va a ser supremo. Si yo cualquiera V que yo agarre, yo puedo encontrar un elemento en el conjunto de tal suerte que sea más grande que este V. En este caso, como agarré el V hasta mucho más abajo que el conjunto S, por ejemplo, S1 cumple que es mayor que V. Entonces, U podemos considerarlo que sigue siendo un supremo. Pero este es para cualquier V que cumpla con la condición que es menor que U. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal? Y agarro en vez de este B, habré agarrado este otro B. Como que me voy acercando a estos puntos. Entonces, por ejemplo, S2 pues ya es más grande que V, si existe, ¿no? Entonces, la única condición es agarrar un V que sea menor que U y encontrar otro elemento que pertenezca al conjunto S que sea más grande que V. Ese es el objetivo, por así decirlo. Y así, para cualquier elemento V que sea menor que U, siempre encontramos este S', entonces vamos a acabar de demostrar que U es el supremo. ¿Y esto qué tiene que ver con todo esto? O sea, ¿por qué tengo que definirlo de esta manera? Bueno, porque así es como ¿cómo podemos saber que U es la mínima cota inferior? Entonces, la idea es la siguiente. Si yo agarro un número cualquiera más pequeño, entonces ya no puede ser cota superior. A eso se refiere esta propiedad 2. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, que teníamos que el 20, aquí, habíamos puesto el 20 como cota superior. No puede ser un supremo. ¿Por qué? Porque yo agarro otro número, 19, y también es cota. Bueno, entonces agarro otro más pequeño, 18. Pero tampoco es más pequeño porque puedo encontrar 17 que también es cota. Entonces, ¿cuándo voy a llegar yo a que si agarro uno antes, ya no es cota superior? Básicamente es lo que dice el 2.
Supongamos que este es U. Si yo agarro un elemento, un número más pequeño que U, en este caso por ejemplo V, siempre voy a encontrar aquí elementos del conjunto S. Porque si no encontrara elementos del conjunto S, V sería una cota superior y entonces este sería el supremo. Digamos que me estoy yendo como para atrás. Entonces esta es la propiedad que debe de cumplirse. Bien, como es difícil entender todo esto, vamos a agarrar un conjunto, ¿no? Por ejemplo, sea S igual al conjunto de las X en los reales tal que X es mayor que 0 y menor que 1. Entonces este es bastante básico, el que casi siempre se agarra, porque pues bueno, podemos dibujarlo fácil, ¿no? Entonces este es de 0 a 1. Entonces nosotros queremos demostrar que el supremo, bueno, otra cosa que se me olvidó poner aquí, que al supremo se le denota como o sea, al número U se le considera como el sub del conjunto S. Entonces, aquí por ejemplo, demostrar que el supremo del conjunto S es igual a 1. El supremo del conjunto S es igual a 1. Entonces, si se ven, es algo similar al del límite, porque es como me quiero acercar mucho a un punto y ver cuál es el más pequeño, por así decirlo. Entonces, el supremo de 1, el supremo de este conjunto, pues es el 1. Fíjense que este 1 no pertenece al conjunto, pero si yo agarro un elemento más pequeño, un número real más pequeño que 1, ya cae en este intervalo. Entonces eso es como bien raro, por eso es raro el supremo, porque tenemos un conjunto muy grande, bueno, un conjunto, un intervalo, en el cual yo quiero saber cuál es el último número, por así decirlo, el último número de ese conjunto. Pero este conjunto es infinito, ¿no? Porque dirían .9999999, pero bueno, podría agregarle otro 9 y así, entonces ese se va acercando tanto como yo quiera al 1, sin valer 1, porque el 1 ya no pertenece al conjunto. Entonces, digamos que el número más pegado al conjunto es el 1, eso quiere entenderse como supremo. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, para ello necesitamos pues nuestras dos propiedades, ¿no? La primera, si recuerdan, vamos a regresarnos, es que sea una cota superior, es decir, que para cualquier elemento del conjunto, que nosotros estamos proponiendo como supremo es mayor que cualquiera. Entonces vamos a ver. Primero vamos a ponerlo como viene ahí, ¿no? Que S es menor o igual que U para toda S en S grande, o sea, en el conjunto, ¿no? Entonces primero vamos a centrarnos en esta propiedad. ¿Se cumple eso? En este caso estamos diciendo que U es el supremo de S. Entonces, se cumple, vamos a ponernos aquí como pregunta, se cumple que 1 es mayor o igual que cualquier elemento de S con S en S. Entonces, esto es una poquita, es como retórico, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué significa que S esté en el conjunto S? Si se acuerdan de los conjuntos, ¿no? Bueno, si algo es un elemento del conjunto S, significa que está entre 0 y 1. Entonces, si S está en S, eso implica que S está entre... S se escucha raro, ¿no? Bueno, que este número está entre 0 y 1. Lo que implica que esta S siempre va a ser menor que 1 porque por propiedades así es como está definido, ¿no? Entonces siempre se va a cumplir esto. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Que es una cota superior, por lo tanto 1 es cota superior. Eso es como lo más sencillo, porque se puede ver directamente que pues el 1 ya es más grande que cualquiera, ¿no? Por cómo está definido el conjunto. Sin embargo, el punto 2 es el que es importante. Vamos a poner ese. Si V es menor que S, que U, en este caso 1, existe un elemento S' en el conjunto S tal que S' es más grande que V. Vamos a ver si no me equivoqué. Entonces existe S' tal que sí, ¿no? Entonces fíjense, como dice, recuerden que este V es como el épsilon. Entonces yo les voy a decir un V y ustedes tienen que decirme un elemento en el conjunto que es más grande que este V. Por ejemplo, V debe ser menor que 1. Por ejemplo, vamos a poner aquí ejemplos, ¿no? V que sea, por ejemplo, menos 10. Entonces ustedes tienen que decirme
quién es S', o sea, un elemento del conjunto que sea más grande que menos 10. Entonces, por ejemplo, S', pues podría ser cualquier número, ¿no? Por ejemplo, un medio. Un medio pertenece a este conjunto y es más grande que menos 10, ¿no? Entonces yo les dije un V que es menor que 1 y ustedes me dijeron un elemento del conjunto que es más grande que este V. Otro, ¿no? Por ejemplo, V no puede estar o no estar en el conjunto, no importa, lo único que debe de cumplir es que es menor que 1. Ya vamos acercándonos, por ejemplo, ¿qué pasa si agarro un medio? Entonces ustedes tienen que decirme un S' para el cual es más grande que V, pero que pertenezca al conjunto. Vamos a poner aquí un dibujo. Aquí está el 0, aquí está el 1. Recuerden que el conjunto es cualquier elemento que está aquí. Y yo agarré como V un medio. Y ustedes tienen que decirme un número que esté en el conjunto. Recuerden que el conjunto es que esté entre 0 y 1. Que sea mayor que un medio. Ajá. Y ya, nada más. Y que pertenezca al conjunto. Entonces, por ejemplo, ustedes me pueden decir un cuarto. Ajá. Entonces yo agarré un V que es un medio y ustedes me dicen S' sería un cuarto. Ah, bueno, pero yo les puedo hacer como la trampilla de decir, bueno, ¿qué pasa si ahora agarro B un cuarto? Un cuarto sigue siendo menor que 1. No, perdóname, es 3 cuartos. Ajá, 3 cuartos sigue siendo menor que 1. Y ustedes tienen que decirme un S', ajá, para el cual también cumple con esa propiedad. Entonces, ¿ustedes cuál dirían? Pues como que esta mitad, ¿no? Que sería 3 octavos. No, espérame. ¿Cómo calcularíamos la mitad de esto, no? Sería 3 cuartos, ¿no? 2 y 2 son 4. Ajá. Fíjense cómo podemos calcularlo, ¿no? Como que el punto medio es aquí donde yo me estoy dirigiendo. Fíjense que es más o menos sencillo. Por ejemplo, un medio. Si yo hago un medio más 1, esto me da 3 medios. Y me decía, ¿esto para qué? Bueno, saco la mitad de 3 medios y me da 3 cuartos. O sea, obtuve este número. Digamos que fue el punto medio entre un medio y 1. ¿Cómo lo encontré? Pues lo sumo y lo divido entre 2. Entonces igual, por ejemplo, 3 cuartos más 1, que sería 7 cuartos, y lo divido entre 2, sería 7 octavos. Entonces 7 octavos, por ejemplo, está entre estos dos números, ¿no? Entre 3 cuartos y 1. Entonces, recuerden cuál es el objetivo. Ya, esto como que me perdí un poco. El objetivo es que yo les doy un número y ustedes tienen que decirme un número en el conjunto tal que sea mayor que este. Entonces, por ejemplo, yo dije un medio, ustedes dicen 3 cuartos, yo digo 3 cuartos, ustedes dicen 7 octavos. Pero 7 octavos sigue siendo menor que 1. Entonces yo podría agarrar 7 octavos. ¿Ustedes qué dirían? Con esto que les acabo de soplar, pues ustedes ya pueden ver que si yo le sumo 1 a esto sería de 15. 15 entre 16. 15 entre 16 es menor que 1 y mayor que 7 octavos. Entonces, ¿por qué quiero que sea menor que 1? Porque así me aseguro que este elemento pertenece a este conjunto. Entonces, bueno, así es como voy haciéndole. Entonces, la idea, si ven, es como que vamos a ponerlo en un dibujo más grande. Este es 0 y 1. Este es un medio, por ejemplo. Entonces, yo como que me voy dando, este es 3 cuartos, como que voy dando unas V's que se van acercando más al 1. Y su objetivo de ustedes es encontrar un número S' que estén aquí. Sin embargo, pues así como yo les voy dando, pues son números fijos. Pero ¿qué pasa si yo agarro un V arbitrario? Entonces, ¿cómo sé un V que es menor que 1? ¿Cómo ustedes encuentran un S'? Digamos que debe depender del V. Y por la técnica que les acabo de comentar, pues S' lo podrían agarrar como 1 más V entre 2. Este número de aquí es menor que 1. Ajá, bueno, pueden demostrar que es menor que 1. Y es mayor que V. De hecho, este es uno de las desigualdades que tenemos, ¿no? Que A menor que B implica que A es menor que A más B entre 2 menor que B, ¿no? Este es uno de los ejercicios que les dejé de desigualdades. Entonces, si ven, este número cumple con la propiedad de que para cualquier B que yo les dé, este número es mayor que este V, pero sigue siendo menor que 1, por lo tanto este siempre sería mi S'. Entonces, como acabo de demostrar al final, que 1 es el supremo, ese es mi objetivo. Así, 1 es el supremo del conjunto S, ya que
si V es menor que 1, siempre existe S' igual a 1 más V medios, tal que B es menor que 1 más V entre 2. Entonces, si se dan cuenta, cómo uno acaba de demostrar que algo es un supremo, cuando dan este S'. Entonces, más o menos esta es la idea de supremo. Igual y por el tiempo, y como no es o sea, sí es un tema muy importante, pero bueno, lo importante es hacer nuestros 3 teoremas fuertes. Hay que entender al supremo como un tipo de máximo, pero para conjuntos infinitos, que de ahí más o menos sale esta idea. Por ejemplo, si yo tengo 3 números, 1, 2 y 3, ¿cuál es el número más grande entre estos 3? Pues el 3, ¿no? Y ya. Por ejemplo, el supremo de este conjunto también es el 3. Digamos que siempre funciona. Ahora, ¿qué pasa si agarro más? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? ¿Cuál es el supremo o el número más grande de este conjunto? Pues el 6. Digamos que queda fijo o que se entiende cuál es el número, porque este número que está aquí, digamos que lo puedo comparar con todos y aparte puedo verlo, o sea, puedo tener quién es. Pero ¿qué pasa si tengo lo siguiente? Si en vez de tener estos números, digamos que, por ejemplo, hacia el otro lado, ¿no? 1, un medio, un tercio, un cuarto, y así me voy, un quinto, y así, ¿no? Hasta el infinito. ¿Cuál es el número más pequeño? Entonces, digamos que no puedo sacar el número más pequeño de este conjunto, porque no puedo tener un número más pequeño. Porque, por ejemplo, si dicen 1 entre mil millones, pues todavía sigue 1 entre mil millones más un 0, ¿no? Por ejemplo. Y este no puede ser más pequeño porque siempre va a haber otro atrás. Entonces, digamos que el supremo nace por esta idea de tratar de encontrar un máximo número de números infinitos. Más o menos a grandes rasgos es eso lo que quiero demostrar, tanto de supremos como de ínfimos. No se me ocurrió un conjunto de supremos. Creo que, ya sé, sí, pues sí, tonto. Por ejemplo, 1 más 1, ¿no? Luego 1 más un medio. 1 más un tercio. 1 más un cuarto. 1 más un quinto. Esto sigue siendo lo mismo, ¿no? Va para abajo. Bueno, no importa. Lo único que quiero que entiendan es eso, ¿no? Que cuando yo quiero agarrar el número más grande de un conjunto, cuando el conjunto es infinito no puedo agarrar ese número. ¿Sí? Entonces tengo que agarrar algo que es similar. O sea, ¿cuál es el número más grande que pudiera tomar a pesar de que sea el infinito? Entonces a eso nace como el supremo, si ven es un tipo de límite. Entonces, bueno, para eso es importante este conjunto. Y sí es importante que hagan pues bueno, algunos ejercicios que tengan que ver con estos. Sobre todo en el Bartlett ahí vienen varios ejercicios. Por ejemplo, vamos a poner aquí algunos. Dice sea S igual a las X en los reales, tal que X es mayor o igual que 0. Demostrar con detalle que S1 tiene cotas inferiores, pero no cotas superiores. Demostrar que el ínfimo de S1 es igual a 0. Este, ¿no? Es que este es el que me gusta. Este es para ínfimos, que bueno, pueden hacer pueden leer la parte de del supremo, pero ahora hacerlo para el ínfimo. Y bueno, este es más o menos el que es interesante, ¿no? Por ejemplo, tengo el conjunto que le llaman S3. 1 entre n, tal que n está en los naturales. Este conjunto. Demostrar que el supremo de este conjunto es el 1 y el ínfimo de este conjunto es 0, por ejemplo. Sí, por ejemplo, hay que entender como este conjunto, ¿no? O sea, es esa idea de encontrar cuál es el número más pequeño o el número más grande que se tiene. Y bueno, creo que nada más son esos los interesantes. No hay muchos ejercicios de esto. Pueden agarrar cualquier intervalo o algo para poder encontrar el supremo. Pero bueno, en general, en resumen, es eso, ¿no?
el resumen, es que de un conjunto que yo tengo, quiero encontrar un conjunto, pues aquí de números, por ejemplo de 0 a 7, ¿cuál es el número más grande que puedo agarrar de este conjunto, ¿no? Recuerden que el 7, por ejemplo, no pertenece al conjunto, pero sí es un supremo. Entonces el supremo de A, por ejemplo, es 7. Entonces esa es más o menos la idea que uno tiene que tener para este concepto de supremo. Es un poquito raro, pero bueno, es muy usado para muchas cosas. Así que bueno, en general, dado el tiempo que tenemos y todo eso, nuestro objetivo es demostrar los tres teoremas fuertes. Nada más es como una embarrada de lo que es el supremo. Así que bueno, pues nada más traten de entenderlo un poco. Y bueno, voy a empezar a demostrar los teoremas fuertes. Cuídense.